Feliz mañana para todos, hoy 13 de agosto, les habla Javier Andrés Alzate de Edu Bursátil con toda la información bursátil y financiera para la jornada del día de hoy. Empecemos. En Colombia esta semana no tendremos datos relevantes macroeconómicos que se publiquen, sino hasta el próximo 14 de agosto, el cual se publicará el comercio minorista, la producción manufacturera, la balanza comercial, y el próximo 15 de agosto el PIB del segundo trimestre y la actividad económica ISI. La parte internacional tenemos hoy a las 7:30 de la mañana Estados Unidos IPC julio, mes a mes, estimado 0.3, anterior 0.1, año a año, estimado 1.7, ante el año a año, estimado 1.7, anterior 1.6. No hay agenda de Main Profit sino hasta el próximo 21 de agosto. El próximo agosto 15 tenemos decisión monetaria en México. Miremos entonces cómo amanecen los mercados en el mundo después de todo lo que pasó con Argentina ayer. Bueno, el domingo, las reacciones del mercado ayer, que fue bastante importante. Ayer Argentina sacudida por todos los lados. Las bolsas en picada tras el masazo del dato de Alemania. La recesión sube en las quinielas, sube en los datos. Por si los riesgos geopolíticos, me estoy refiriendo a la crisis de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis política en Argentina o las protestas en Hong Kong, que también es política, estuvieran haciendo poco efecto en los mercados, los datos macroeconómicos tampoco acompañan. El índice ZEW de confianza inversionista alemana se ubicó menos 44.1, o el doble de caída de lo esperado. Ha supuesto un baldado de agua fría para todas las bolsas europeas. La mayor caída es para el DAX alemán, el índice accionario, que está empujando a la baja el resto de los homólogos europeos. El dato que quedó mucho peor de lo esperado y que se ha ido al peor nivel desde el año del 2010, dejando muy claro que Alemania no es que vaya a la recesión, es que ya está en recesión. El mismo índice ZEW de confianza inversionista de la zona euro también ha caído el doble de lo previsto. El nivel del pesimismo de los mercados es tan alto que de nuevo un gigante de los inversores, de las inversiones, en este caso el Bank of America, ha advertido que un tercio de los grandes gestores esperan recesión global en los próximos 12 meses. Este nivel no se veía desde el 2011. Recordemos que el fantasma de la recesión planea cada vez con más fuerza entre los analistas. Morgan Stanley, PIMCO y Nomura ya lo han asegurado también. Incluso este último no descarta un crash financiero similar al provocado hace una década tras la quiebra de Lehman Brothers. También Goldman Sachs se posicionaba ayer alertando de un mayor riesgo de recesión ante el aumento de conflictos entre Estados Unidos y China. Así pues, esto nos pone en un escenario bastante fuerte, negativo el día de hoy. Sigamos con los datos, porque con esto es que armamos nuestro informe hoy, ¿no? Para ver cómo pintará entonces el mercado el día de hoy. Sin embargo, ya con esto simplemente tenemos tela de donde cortar. El caos en Argentina se extiende, los valores españoles tiemblan, las cifras hablan por sí solas. La bolsa argentina se desplomó el día de ayer casi un 38%, la mayor caída de toda su historia en un solo día. El peso argentino se devaluó un 15% con respecto al dólar y ya supera la zona de los 55 pesos argentinos por dólar. Y la probabilidad del impago de los bonos de los próximos 5 años repuntó del 49% a un 75%, que el 49% estaba al viernes y con el cierre de ayer se disparó el 75%. Son algunos de los daños colaterales de las elecciones en el país latinoamericano que han provocado el temor de los mercados financieros. El presidente Mauricio Macri sufrió una derrota de 15 puntos contra Alberto Fernández, que es el postulante por el peronismo, un resultado que podría repetirse en las elecciones generales que se celebrarán en octubre y que supondría la vuelta al populismo y las dudas sobre Cristina Kirchner como candidata a la vicepresidenta, advierte los medios en el mundo. El Banco Central de Argentina tuvo que adoptar medidas urgentes
al elevar los tipos de interés oficiales hasta el 74% anual y vender $100 millones en reservas para intentar frenar el desplome del peso argentino. En el mercado de renta fija, los primas de riesgo se dispararon, con el diferencial exigido a la deuda argentina subiendo hasta los 1.310 puntos básicos. Recordemos que una de las propuestas de Fernández durante la campaña fue renegociar el préstamo de $57.000 millones acordado por Macri con el Fondo Monetario Internacional. Esto pues entonces golpea a las compañías españolas. En el caso del mercado argentino se hizo notar también que las firmas con gran parte de su negocio en Latinoamérica y en particular Argentina. El IBEX 35 terminó con su mayor retroceso que las demás plazas europeas, alrededor del 0.9%. Con los nombres del sector financiero liderando las caídas: Banco Santander, Bankia, CaixaBank o BBVA registraron pérdidas cercanas al 4%. Las preocupaciones por los posibles controles de capital y la capacidad o voluntad de una nueva administración de continuar con el programa del FMI ha provocado una presión considerable sobre los activos argentinos en la actualidad. A todo ello también se suma, como comenta José Luis Carpatos, CEO de Serenity Markets, que el Banco Santander y el BBVA están teniendo problemas en sus canales digitales en el país latino, al igual que las demás entidades del país, ante la avalancha de gente intentando sacar dinero. Mejor dicho, todo el mundo previniendo y tratando de decir, bueno, el corralito financiero se viene. Bueno, vamos entonces adicionalmente a mirar qué más nos trae el mundo esta mañana. Tensiones en Hong Kong, nuevo daño colateral en la guerra comercial. La paralización de la actividad en el aeropuerto de Hong Kong, llevada a cabo ayer ante el aumento de las protestas, lleva tanto a los mercados europeos como americanos al rojo en la jornada del día del lunes. Hoy los inversores estarán pendientes de cómo puede afectar este nuevo daño colateral, el conflicto entre Estados Unidos y China en las bolsas. Por otra parte, tenemos inestabilidad creciente en Italia tras el órdago de líderes de Liga del Norte, Matteo Salvini, de elevar el déficit del país al 2.8% si llega al gobierno, algo que reabriría la tensión con la Unión Europea. El caos en Italia extiende la preocupación al resto de mercados europeos, sobre todo al sector bancario. Los inversores no perderán de vista la nueva noticia que vayamos conociendo en este asunto, así como el minuto a minuto del anuncio de moción de censura por parte de Salvini. Por otra parte, las criptomonedas, China entra en juego tras el anuncio de que el Banco Popular de China, afirmando que su moneda digital está lista para su lanzamiento. Los inversores siguen con atención la volatilidad del sector de criptomonedas. El Bitcoin, que registraba caídas ayer, sigue de momento por encima de los $11.000 por moneda. En Asia, la crisis de Hong Kong con las protestas ayer en el aeropuerto siguen teniendo efecto en los índices asiáticos. Todos ellos registran caídas. En el caso del Hang Seng, cae el 1%, por encima del 1%. También entra en juego algunos datos macroeconómicos conocidos esta madrugada en Japón, como el índice de precios de bienes corporativos. Peor de lo esperado, o el índice de actividad del sector de servicios. Y datos macroeconómicos relevantes hoy en Europa tenemos entonces, en cuanto a referencias macroeconómicas destacadas de datos de IPC de Alemania y España, los datos de evolución del desempleo en Reino Unido, así como los índices de ZEW de confianza inversora, que ya les dije los datos, tanto en Alemania como en la zona euro. Estados Unidos también conoceremos el IPC, así como el índice Redbook de ventas minoristas o las reservas semanales de crudo, entre otros datos. Vamos entonces a los mercados para ver cómo amanecimos hoy. Los futuros en Estados Unidos en este instante amanecen relativamente estables, o sea, con caídas marginales. El Dow Jones se ubica en 25.855, marginalmente negativo 0.04. El Standard & Poor's 2.879, literalmente sin variaciones. El Nasdaq 7.564, 0.03 negativo. En las materias primas, el oro sigue subiendo, sigue su escalada,
se ubica en $1.538 con 35 centavos la onza Troy, una variación positiva del 1.39%. El petróleo de referencia WTI se ubica en $54 con 72 centavos, una caída del 0.38%. El petróleo de referencia Brent se ubica en $58 con 38 centavos, una variación negativa del 0.32%. Por su parte, tenemos las divisas. El índice del dólar se ubica en 97,38, estable. El euro dólar en 1.1215, estable. El peso mexicano en 19 pesos con 62 centavos, estable. La libra esterlina en 1.2086, ganando levemente, marginalmente terreno frente al dólar. Y el renminbi yuan se ubica en 7 renminbis con 9 centavos, una variación negativa del 0.2. En ese orden de ideas, ¿qué esperan de la jornada del día de hoy? Pues bueno, si todo se mantiene tal cual como está hasta este instante, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con el TIC del peso mexicano. Sin embargo, creo que la tensión va a tener también un efecto colateral de lo que ocurra con el peso argentino el día de hoy. Ayer hubo mucho nerviosismo en la región después de lo que ocurrió el domingo en elecciones, y pues inmediatamente la respuesta de los inversores y de los agentes del mercado no se hicieron esperar. Todo aquel candidato que no sea promercado, pues inmediatamente es una amenaza para la libre competencia, el libre desarrollo de los precios en los activos financieros. Inmediatamente todo, pues la verdad es que los inversores prefieren inmediatamente salir de posiciones en Argentina y tratar de salvar algo de recursos en caso tal de que tengan pérdidas a valor de mercado. En ese orden de ideas, el tipo de cambio en Colombia podría arrancar la jornada muy estable. Sin embargo, ayer cerró por encima de los 3.426, llegando a estar ayer en zona del 3.460. Como se los mencioné en el arranque del día de ayer, en la medida que supere el 3.400, la fluidez es toda hacia la zona del 3.450. Hoy se abre por encima del 3.426, vuelvo y les digo, la fluidez es toda hasta la zona del 3.450, y si abre por debajo del 3.426, la fluidez es toda hacia la zona del 3.400, la figura, con un nivel mínimo intermedio en 3.412. Sin embargo, como les digo, esa zona del 400 al 450 no hay nada que técnicamente nos diga nada, a no ser de que saquemos pivotes y el mercado le crea los pivotes. Por debajo de la figura tenemos el 3.380 y ya luego más abajo el 3.360. En ese orden de ideas, en los tests que esperar para la jornada del día de hoy, esperaremos tener el día de hoy una jornada con relativa calma. Tendríamos una jornada con también igual con algo de presión alcista en las referencias. Sin embargo, como les digo, estaremos muy atentos a lo que vaya aconteciendo en el amanecer, en el detalle de lo que vaya aconteciendo en los mercados emergentes. Por otra parte, ¿qué esperan en acciones? Pues nada, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con el mercado accionario estadounidense. Sin embargo, créanme que posiblemente el nerviosismo que rodea a Argentina nos pueda generar también algún impacto. También hacia adelante, viendo otro ejercicio positivo, no viendo lo negativo. Argentina en su momento, después de haber abierto nuevamente, apenas llegó Macri, lo primero que hizo fue volver a abrir las puertas al mercado mundial. Y en ese orden de ideas, pues los bonos argentinos en su momento fueron literalmente supremamente apetecidos. Y en ese orden de ideas, con lo que ocurre hoy, teniendo en cuenta que en algún momento los bonos entraron en referencias como el MSCI y algunos índices bursátiles, índices de referencia de renta fija mundiales, pues creería que podría haber un reajuste hacia adelante donde salieran, y eso podría convenir a los bonos colombianos, pero veremos, amanecerá y veremos. Chicos, ya me acabó el tiempo, nos escuchamos en la próxima jornada o durante el día. Les deseo a todos un excelente día de trading. Feliz día, hasta pronto.